estudió teología, también es médico, docente, médico, endocrinólogo, sí, muy bien. Él nació en Mendoza, Argentina. Actualmente trabaja para la Florida Conference como asociado ministerial de los ministerios hispanos, así que el pastor tiene toda una larga trayectoria, ¿sí?, dentro del área médica y también dentro del área teológica y del área docente. Él está casado con Marta Moroni, ¿sí?, que ella lo complementa en su ministerio, ya que es educadora y máster en teología pastoral. Junto con ella tuvieron 3 hijos que son profesionales y actualmente están casados. Una pareja de teólogos tenemos. Una pareja de teólogos. Nuestra segunda pareja de teólogos, porque en un momento invitamos a Esther y a Víctor Armenteros. Hoy lo tenemos al pastor y sabemos que su esposa también está en esta línea. Y vamos a hacerle la pregunta al pastor, ¿no? Porque acá nos dicen, pastor, usted se casó en Roque Sáenz Peña, ¿puede ser? Sí, en realidad me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, me casé ahí en Roque Sáenz Peña hace 36 años, nos casamos con Marta allí. Después pudimos volver una sola vez, que estuvimos unas horitas nomás en Sáenz Peña hace como unos 10 años atrás, pero ahí también se crió mi esposa. Estuvo viviendo por muchos años ahí en el barrio de Loma Linda. Estaban los abuelos de ella también, mis suegros eran médicos en el sanatorio y mi suegro fue también director del sanatorio de Loma Linda, así que nos unen mucha historia a Loma Linda y a Sáenz Peña, y es por eso que le acepté a Jonathan la invitación. Entre todas las invitaciones que tengo, dije, a Sáenz Peña tengo que ir, aunque sea virtualmente, pero tengo que ir. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco la posibilidad de estar con ustedes, y Jonathan me había hablado de que quería que nosotros en esta noche hagamos una meditación que tenga algo que ver con la realidad. Y lo que vamos a hablar es de una historia que está en la palabra de Dios, que podríamos estar hablando una hora, pero sé que tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de compactar lo que nosotros podríamos decir de esta historia. Y justamente Matías recién estaba hablando acerca de las crisis, y esto tiene que ver con crisis, y él de alguna forma, dije, casi se me congeló la sangre, porque dije, de alguna forma, él estaba, ya con lo que él estaba diciendo, digo, ya está lo que iba a decir, la historia que iba a hablar. Y esa historia está justamente en 1 Samuel, el capítulo 17. Desde chiquitos nosotros nos han enseñado esta historia. Desde chiquitos nosotros hemos tenido la oportunidad de saberla de memoria, cantar sobre esta historia. Yo cuando era chico, me acuerdo, tenía 9, 10 años y me leí 4 sábados seguidos las bellas historias que tenían que ver con la historia de la personaje que vamos a hablar ahora. Me la leí 4 sábados seguidos, toda la bella historia, de tapa a tapa. O sea, que era un personaje que me identificaba mucho. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos hacer de esta historia, poder involucrarnos, poder sentir, ver, poder identificarnos y ver dónde estamos parados nosotros en esta historia. En 1 Samuel, capítulo 17, como verán, es la historia de David y la historia de Goliat, pero yo diría que es la historia no solamente de David y Goliat, es la historia de Saúl, es la historia del ejército, es la historia de los hermanos de David, es la historia de mucha gente. Y acá dice, el título de la meditación era 2 montes y un valle, y acá dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y el versículo 2 dice, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Y el versículo 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte de una parte, y Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y había un valle entre ellos. O sea, acá nosotros tenemos la iglesia de Dios por un lado, por el otro lado todo lo que representa lo que no es iglesia de Dios, está del otro lado. Y evidentemente alguien tenía que conquistar, uno tenía que conquistar al otro, y había entre ellos, estaban entre 2 montes y había un valle. O sea, que para poder conquistar y sacar la victoria había que bajar al valle. Si nosotros voy a hacer una comparación que es una casualidad
entre comillas, de la Biblia. Nosotros tenemos que el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. El Salmo 22 hay un monte, es el paralelismo, es del monte Gólgota, del monte Calvario. Está después el Salmo 23, donde está el valle de sombra y de muerte, y el Salmo 24, donde está el monte Sión. O sea, para llegar al monte Sión hay que pasar por el Gólgota, hay que bajar al valle de sombra de muerte, y para poder llegar al monte Sión. No podemos llegar al monte Sión sin un valle de sombra de muerte. Y entonces acá nosotros tenemos que están no solamente los dos ejércitos con una iglesia paralizada. Una iglesia paralizada. ¿Era la iglesia de Dios? Sí. ¿Eran hombres de Dios? No. Pero era la iglesia. O sea, muchas veces nosotros hablamos, somos el pueblo de Dios, etcétera, decimos, somos la iglesia de Dios, y no necesariamente estamos reflejando el poder de Dios dentro de la iglesia. Porque hay ciertas características. Para que Dios se manifieste, tiene que haber algo dentro de ese pueblo que se dice ser de Dios. Acá tenemos un pueblo que dice ser de Dios, un pueblo o una iglesia, pero es que esta iglesia está paralizada, con miedo a bajar al valle. Pero en el valle, además, no solamente había que bajar y pasar al otro monte, sino que en el valle todos los días bajaba un gigante. Y ustedes conocen la historia, podría leer todos los versículos acá, del versículo 4 al versículo 7, donde da las características de este gran gigante que bajaba todos los días, que se paraba, versículo 8, y decía, y daba voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿por qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiera más que él y lo venciere, entonces vosotros seréis los siervos. Y añadió el filisteo, yo hoy he insultado al campo de Israel, los he desafiado, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, tenían miedo, se conturbaron y tenían gran miedo. Y dice que esto lo hicieron durante 40 días. Tenemos una cuarentena acá. Todo el mundo ahora está identificado con la cuarentena. Ustedes allá, nosotros acá. Ustedes allá más encerrados, nosotros acá más libres, pero así como está más libre, más muerte también. Entonces, pero acá tenemos, quizás nosotros podemos entender ahora que no solamente estaba el ejército, sino que en el valle de sombra y de muerte era más de sombra y de muerte porque aparecía un gigante, el gran gigante, la situación esa que te da miedo, la situación apremiante, es la situación amenazante de tu vida, la crisis que estás pasando, la realidad misma a veces del pecado que te sale al encuentro, la enfermedad, porque a veces nosotros estamos concentrados en lo que nos pasa, que puede ser una enfermedad también, y eso llena nuestra mente de temor y de dudas. Y te digo algo, cuando hay una situación que te amenaza, nosotros tenemos todos mecanismos de adaptación, y no voy a hablar de eso, quizás otro día puedo hablar de todo lo que es estrés, pero tenemos mecanismos de adaptación. Pero si yo no lucho, ni huyo, ni hago nada, eso me enferma. O sea, porque hay un estado de vigilancia crónica. Y acá, vamos a decir, la iglesia entera estaba en un estado de vigilancia crónica que la enfermaba. No afrontaban el desafío. Es más, tenían tanto miedo, dice que tenían miedo. Miedo es un extremo máximo de ansiedad. Es una sensación emocional negativa que me hace parecer que lo que yo tengo por delante va a destruir mi vida. Y entonces tengo tanto miedo que me paralizo. Yo no sé qué hacer. O sea, la situación es más grande que mi propia vida. La situación es más grande que mi propia mente. A veces... Y perdonen que le esté hablando tan rápido, pero no quiero extenderme. Pero a veces, cuando vienen este tipo de crisis, este tipo de situaciones que amenazan nuestra vida, surgen también de nuestro interior cosas que nosotros llevábamos en el baúl y que nunca las habíamos enfrentado, que nunca las habíamos solucionado, como pueden ser nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestras historias familiares de dolor, nuestros complejos, no sé si ya lo he dicho, nuestra enfermedad mental. O sea,
todo lo malo nuestro, cuando aparece algo que nos paraliza y que le tenemos miedo, aparece todo lo demás como una cuestión que nos agobia más. O sea, no solamente tenemos la situación que amenaza, sino tengo todos mis propios fantasmas, por así decirlo, que aparecen de repente. Yo te voy a decir algo en esta noche, y por virtud del tiempo solamente lo voy a expresar. Hay dos cosas en la vida que te van a paralizar especialmente. Una tiene que ver con tu pasado y otra tiene que ver con tu futuro. ¿Ok? Con el pasado es la culpa. Es todo lo que, esa sensación de daño que yo, o que me han hecho, o que yo he hecho, o que puede ser imaginaria, pero puede ser real también, que me ata al pasado y que impide que yo tome buenas decisiones en el presente. Y eso tiene que ver con el pasado. Y finalmente tenemos la otra posición, que es la ansiedad. La ansiedad es lo que yo temo que me pase, tiene que ver con el futuro. O sea, mi mente está en el futuro cuando estoy ansioso, y mi mente está en el pasado cuando estoy culpable. Y a veces estoy culpable y ansioso a la vez. Esos individuos es imposible que puedan superar las crisis de la vida. Esos individuos son la típica iglesia paralizada que dice creer en Dios, se reúnen, cantan, leen la Biblia, pero no viven a Dios. O sea, Dios es como un amuleto. O sea, Dios está para que me ayude para superar la crisis, pero no para que me dirija en medio de la crisis. Son dos cosas totalmente distintas. Que Dios vaya conmigo. Fíjense que David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque Él va conmigo. Y nosotros lo sabemos de memoria a ese salmo, pero cuando viene el momento de la situación que me amenaza, cuando viene la crisis, cuando viene eso, yo inmediatamente empiezo a orarle a Dios para que me saque del valle de sombra de muerte. Señor, por favor, sácame del valle de sombra de muerte. No quiero estar en el valle de sombra de muerte. No, Él no te dice que te va a sacar del valle de sombra de muerte. Te dice que no temas, que te va a acompañar y no vas a tener mal alguno porque tú vas a estar concentrado en que Él va contigo. Él quiere que cruces al otro monte, no que te quedes mirando el problema, sino quiere que lo enfrentes, porque si Él va contigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vuelvo a repetir, son versículos que nosotros sabemos de memoria, pero que no los vivimos. Les decimos a los que tienen problemas, pero cuando nosotros tenemos un problema, no lo vivimos. Y por eso no podemos pasar de monte a monte. Por eso los valles nos agobian. Por eso nosotros estamos siempre llorando lo que nos pasa y no alabando a Dios en medio de lo que nos pasa. Son dos cosas distintas. Para ir yendo un poquitito más adelante, vamos a ver acá que hay dos o tres cosas que ocurren y características del ejército de Dios, mejor dicho, el ejército de Saúl en ese momento. Número uno, teníamos un líder que no tiene concepto de misión. Un líder que se siente dueño del ejército. Y eso es muy triste, Saúl fue un líder correcto. O sea, si vamos a la Biblia, Saúl fue un líder correcto. Nosotros tenemos una imagen negativa de Saúl, pero si nosotros estuviéramos en esa época, no veríamos grandes pecados de Saúl. Y ustedes me dirían, no, pero lo persiguió a David. No, pero lo persiguió. ¿Quién sabía que? Nadie sabía que David iba a ser el nuevo rey. Lo que Saúl decía, David me desestabiliza. Y entonces un inseguro lo que hace es concentrarse en destruir al que te trae inseguridad. O sea, inmediatamente, pero para el resto del pueblo era confusa la situación. No era que la tenían clara el pueblo, no era que tenía claro lo que era Saúl. Es más, Saúl ya era rey de Israel, pero para Dios no era rey. O sea, que esto es clave en la Biblia. Tener un cargo y un cargo en la iglesia no significa para Dios que tú eres un líder de su iglesia. O sea, para Dios puedes haber dejado de ser líder. Aunque Dios no te quita, porque Dios no anda quitando puestos ni sacando. O sea, lo que Dios hace te da oportunidades.
¿Tú la aprovechas o no? Y hay veces que nosotros, yo soy líder de una conferencia, de un grupo, pero si yo no entiendo para quién me puso y para quién juego, Dios me quita, aunque no me saque el puesto. Aunque no me saque el puesto. Por eso podemos ver que hay mucha gente que puede ser líder de iglesia, líder de instituciones, que no necesariamente son hombres de Dios. Y esto estamos viéndolo acá con Saúl. Saúl, si ustedes van al 1 Samuel, el capítulo 15, que no voy a repasar eso porque sería más largo todavía esto, pero ahí él es desechado por Dios. ¿Y por qué es desechado por Dios? Fíjense que él no peca como David, que mató, que asesinó, que adulteró, y Dios lo sigue, lo sostuvo en el reino. Es más, hasta se considera amigo y finalmente le da el trono al hijo que tuvo con la adúltera. Cosa que nosotros nunca haríamos. Pero ahí para que nosotros, esto solamente lo dejo a reflexión, Dios no maneja los pensamientos como nosotros los manejamos. Dios es más amplio de lo que nosotros pensamos. Dios tiene una religión mucho más amplia que la que nosotros vivimos. Pero anyway, volvemos a Saúl. Saúl, en ese momento, Dios le dijo, rompe todo, o sea, liquida todo, hasta las vacas, las ovejas, todo. Y él se viene con todo el ganado. Pero se viene con un propósito, ese ganado va a ser para Jehová, no para él inclusive. Y entonces cuando viene Samuel y lo increpa, él le dice, pero esto yo lo traje para Jehová. O sea, él ante el pueblo seguía siendo un rey totalmente, pero Dios le dice, hasta aquí llegaste, no sos más rey para mí. No sos más rey para mí. Y eso es terrible, que Dios te deseche es terrible, terrible. Pero él ante la situación esta de que Dios lo estaba desechando, le pide a Samuel, por favor, ven conmigo y estate en la plataforma conmigo porque no quiero perder el respeto de los súbditos. Es una locura, es una locura. Ese era el gigante de Israel. Porque el que tenía que bajar al valle era él. Sí, él era el gigante. Él era el gigante. La Biblia dice que todos le llegaban al hombro. O sea, que el que tenía más posibilidades de pelear con Goliat era Saúl. Pero Saúl era un individuo que conservaba la fachada, pero se estaba lejos de Dios. Y Dios lo desecha. Porque Dios necesita lealtad completa. Dios dirige todo o no dirige nada en tu vida. Y como Dios ya no dirigía la vida de Saúl, Saúl no tenía capacidad para derrotar nada en la vida. Como él no era dirigido por Dios, él no tenía garantías de victoria segura. Podía ganar batallas, pero nunca iba a ganar la guerra, nunca. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, cualquiera puede contra nosotros o cualquier cosa puede contra nosotros. Y ahí viene la primera reflexión. ¿Dónde estoy parado yo? Yo soy un Saúl. Yo soy un Saúl. Y acá lo tenemos al pueblo ahora, al pueblo. El pueblo, así el rey huye, yo también huyo, porque finalmente tal vez el pastor, tal es el pueblo. Si el pastor no se anima, yo tampoco me animo. O sea, por así decirlo, ¿no? Pero eso no le quita responsabilidad al pueblo. Porque el pueblo entonces tenía el concepto de masa. El concepto de masa. Hagamos lo que hacen todos y lo que hicimos todos es lo que hicimos todos por muchos años. O sea, hay un punto donde nosotros tenemos que hacer otra cosa. Yo le agradezco a Jonathan por esta actividad, y veo que hay mucha gente conectada, pero nosotros le dijimos a los pastores cuando comenzó esta crisis, esto que antes de que se venga, miren, nosotros tenemos estas 4 simples direcciones, porque nosotros debemos cambiar. Para poder enfrentar esto, nosotros tenemos que hacer frente con armas distintas.
Nosotros debemos tener una mente amplia para que Dios nos pueda utilizar. No podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Es más, si la pandemia termina, tampoco la iglesia va a ser la misma. No va a ser la misma. Y si queremos seguir haciendo iglesia como la hacíamos antes, ¿saben qué? Vamos a perder la batalla contra los filisteos. Y perdonen que sea tan franco y que les sea así, estoy hablando en un territorio que no me corresponde. O sea, estoy hablando a gente que está en un territorio que a mí no me corresponde como líder. Pero estoy haciendo una reflexión inclusive para mí mismo, porque sé que yo necesito entender que si Dios va a estar con nosotros, pero Dios requiere de nosotros capacidad y amplitud y saber hacer cosas distintas a lo que siempre hicimos. Este pueblo que seguía a Saúl no hacía otra cosa que lo que Saúl hacía. Fíjense que Goliat le dice a ellos, ¿no son ustedes los siervos de Saúl? Y ahí hay un problema. Cuando tú te identificas más con personas que con Dios mismo, va a haber un problema. Va a haber un problema. Cuando te identificas más con instituciones que con Dios mismo, va a haber un problema. La guerra, puedes ganar batallas porque todos tenemos dones, talentos, todos tenemos ciertas cosas que nos hacen hacer cosas y nos hacen hacer, pero no vamos a ganar guerras, no vamos a tener el don del Espíritu. Porque el don del Espíritu es para aquellos que pueden pensar por sí mismos, que pueden pensar por sí mismos frente a las situaciones amenazantes de la vida. Acá tenía una cita de Elena de White que decía, hombres que ejecutan solo el plan de otros y han permitido que otros le dijeran exactamente lo que debían hacer, han empequeñecido su intelecto. Su mente se estrecha y no pueden comprender las necesidades de las obras. Son simples máquinas que deben ser impulsadas por los pensamientos de otros. Es terrible. Y lo digo como líder nosotros ponemos principios y que cada uno haga en base a principios, porque los principios son eternos, pero las formas son distintas. Yo no puedo hacer lo mismo acá que allá que en Argentina, no se puede hacer lo mismo en Charata que en San Peña, no se puede hacer lo mismo en... O sea, no, Dios requiere de nosotros capacidad de ir más allá de lo que los otros dicen que tengo que hacer. Acá Saúl tiene miedo, también entonces acá hay un concepto de masa, que también entonces yo también tengo miedo y yo también me voy. Y a eso se le llama mediocridad. Yo me mediocratizo, a ver si se dice así, bueno, lo que ustedes son. Me hago un mediocre cuando no me atrevo a pensar, cuando no me puedo tener una religión concreta con Dios que va conmigo, que eso no significa que yo voy a estar denostando a los líderes ni nada, no, pero yo frente a las situaciones de crisis, yo hago lo que tengo que hacer, más allá de que los líderes no hagan lo que se debe hacer. Estoy dispuesto a correr riesgos porque vamos a ver lo que significó David. Y entonces acá nosotros tenemos que este pueblo son mediocres. Y además de mediocres, además de huir, tenían objetivos concretos materialistas. Dice ahí, cada uno decía, versículo 25, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere el rey la enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. O sea, para poder motivarlos, yo tengo que tener una cuestión externa que no tiene que ver con la obra en sí, sino con una recompensa egoísta para aquel que haga lo que tiene que hacer. Eso es triste, es tristísimo. Y a veces en la iglesia nos hemos manejado así como familias, nos hemos manejado así con nuestros hijos. Hemos hecho principios educativos donde yo te doy si vos me das, si lo haces yo te doy, y eso es nefasto, es nefasto. Es un principio egoísta que no tiene que ver con el amor mismo. Con el amor mismo, nuestros matrimonios también fracasan por este tipo de actitudes, donde siempre estamos buscando una recompensa, alguien que haga para mí lo que yo necesito y entonces yo voy a hacer por el otro otra cosa. Y el resultado es miedo, huyen de los problemas, no aceptan desafíos ni responsabilidades,
Están todos inseguros, son mediocres y hay un falso testimonio. Porque finalmente, imagínense el pueblo de los filisteos. Dicen, y estos dicen que eran distintos, que tienen un Dios todopoderoso. Si estos tienen los mismos problemas que nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos un gigante y ellos no. O sea, es más, los filisteos se sentían más fuertes porque tenían un gigante. Y estos se sentían chiquititos porque no tenían gigantes, a pesar de que decían que tenían a Dios. El falso testimonio es algo terrible en la vida. Es algo terrible. Falso testimonio es cuando yo digo que soy cristiano y no puedo con los problemas que tiene todo el mundo. O sea, es cuando yo estoy tan angustiado por el coronavirus como está angustiado mi vecino, que no es cristiano, o quizás mi vecino que es cristiano, sin ser cristiano, que sin ser cristiano tenga un poquito más de fe en algo superior y sepa que a pesar de que pase lo que le pase, o todo lo que le pase va a ser para su bien, porque hay gente que tiene conciencia de Dios sin necesario tener doctrinas de Dios. Sé que lo que estoy diciendo y algunas frases son duras, fuertes y a veces tendríamos que parar para digerirlas, ¿no? Pero vamos a seguir porque tengo que terminar. Y acá en este medio de la escena aparece un muchachito jovencito, un muchachito que nadie podría dar 2 pesos, bonito, de esos que, no sé, que podría estar en una novela de la televisión allá, ¿no? Eso que aparecen así en una novela esa de Cris Morena. De esos que, un adolescente. Pero fíjense que este adolescente cuando llega, la pregunta que hace es, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! ¡Qué concepto totalmente distinto! ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, está refiriéndose al pacto. Estar incircunciso significa que yo estoy fuera de un pacto con Dios. Y él no toma el ejército de Saúl como ejército de Saúl, sino los escuadrones del Dios viviente. O sea, es un concepto totalmente distinto. Por supuesto, es un individuo que inclusive Dios, unos capítulos atrás, veía el corazón de él le dijo a Samuel, no veas en él la hermosura ni la apariencia, etcétera, etcétera, porque Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y Jehová le había visto el corazón a David, y David, su corazón latía con el corazón de Dios. Y él no se puso a criticar, o sea, no es una crítica maliciosa la que hace. Porque dice, ¿qué pasa? Que están todos acá, viene este hombre, 40 días, una cuarentena, viene insultando a los escuadrones de Dios viviente. O sea, le está diciendo a todos que son los escuadrones del Dios viviente. Goliat decía son los siervos de Saúl. Y les da el rango de escuadrón del Dios viviente, pero le dice, ¿qué pasa? Que nadie sale. Y acá aparece en escena otro tipo de personas que podemos ser también nosotros. Aparece el hermano. Y para no leer todo, pero el hermano le dice, yo sé para qué viniste acá, porque conozco tu corazón, conozco que tú te estás queriendo mandar la parte, etcétera, etcétera, etcétera. Acá aparece el hermano, ese hermano que siempre, siempre critica, ese hermano que siempre juzga, ese hermano que a partir de sus inseguridades proyecta la inseguridad en el otro. Saben que cuando tú eres un siervo del Dios viviente, estás tan seguro de ti mismo que tú no te comparas con nadie. Acá David no estaba diciendo yo soy mejor que ustedes, pero cuando los otros vieron que él se identificaba o tenía la seguridad para ir y denunciar a Goliat y denunciar que qué pasa que nadie hace nada, inmediatamente los inseguros tratan de destruir al seguro. Y en ningún momento David dijo, yo soy mejor. Es más, le dijo, yo no sé qué he hecho yo ahora, si no dije nada. No dije nada. Y el otro, el hermano, lo quiso destruir.
¿Sabes por qué? Porque generalmente nosotros cuando nosotros somos inseguros, cuando nosotros no estamos con Dios, cuando nosotros pensamos que somos siervos de Dios, o mejor dicho, decimos que somos siervos de Dios, pero no estamos con Dios, siempre tenemos que destruir a otros para crecer. Hay pocos impulsos en el corazón más vehementes que el mostrar a los demás que estamos en lo correcto. Es más, destruimos en las discusiones familiares, nos destruimos unos a otros en las discusiones, discutimos con nuestros hijos y tratamos de destruir la seguridad de nuestros hijos con tal de que nosotros sacar partido de eso. Destruimos a los que no piensan como nosotros, destruimos a los que están en otras iglesias, siempre estamos destruyendo a alguien. Y Jesús no vino a destruir, ni vino a condenar, Él vino a salvar. Si tú estás con Dios, estás para salvar. David estaba ahí para salvar, no estaba para destruir a nadie. Entonces sí, pero cuando nosotros estamos sin Dios, inmediatamente nos estamos mirando los unos a los otros y entonces estamos buscando qué posición de privilegio yo voy a tener frente al otro. Herimos muchos sentimientos y desmerecemos la imagen de los otros con tal de llegar a la cima. Tenemos miedo a perder nuestro lugar. Y nuestro mayor temor es de que nos descubran que estamos equivocados, porque en el fondo nosotros sabemos que estamos equivocados. Decimos mucho que somos la iglesia de Dios porque creemos ciertas verdades, pero en el fondo sabemos que no vivimos la gran verdad que es Jesucristo, no vivimos el gran amor de Jesucristo y no tenemos poder para enfrentar las Goliat de la vida. Necesitamos ver a nuestros oponentes como si fueran gente que está obstinada, orgullosa, engañosa, y realizamos muchas tonterías para intentar probarle a los demás cuánto valemos. ¿Saben qué? Yo no busco convencer a nadie que yo tengo más verdades que los demás. No. Yo lo que busco es que los demás puedan ver a Dios en mi vida. Punto. Que puedan ver que yo soy feliz, que yo soy un individuo seguro caminando en la vida. Seguro, pero no seguro de mí mismo, seguro en Dios. Porque entonces sí el otro va a querer saber qué tiene este que yo no tengo. Ahí se presenta ante el gigante de Israel. David se presenta frente al gigante de Israel. Y entonces nosotros tenemos ahí que le dice Saúl: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear por él, porque tú eres mozo y un hombre de guerra, y él es un hombre de guerra desde tu juventud. Acá viene el famoso no podés, no podrás, no se puede, no. ¿Cuántas veces lo escuché yo a eso? No se puede. Lo que pasa es que eres demasiado joven, eres un idealista, te vas a dar cuenta después que las cosas no son como vos pensabas. Si estarías en mi lugar, ya te vas a dar cuenta que lo que harías lo mismo que hago yo. Y ¿saben qué? Es triste, pero muchas personas que en su momento, cuando éramos jóvenes, tenían los conceptos de ir hacia adelante y conquistar los montes, en el momento que terminaron siendo Saúles, que Dios les dio el cargo de Saúl, fueron otro Saúl más. Y eso es triste, porque ¿saben qué? Que el poder de Dios está para ser canalizado a través de lo que Dios nos da, de las responsabilidades que Dios nos da. Y acá lo tenemos a él que dice: no podrás, porque para aquel que está en Dios no se puede, pero en todo lo podemos en Cristo. ¿No dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo? Sí, lo sabemos de memoria, me lo enseñaron desde chico, pero finalmente no se puede. No, mirá, si hacemos así, mirá, no sabés qué va a pasar. Y mirá si no pasa lo que vos pensás que va a pasar. Más vale seguir haciendo lo que siempre haces. Y así estamos paralizados, haciendo lo que siempre hacemos, haciendo todo tal cual como se hacía hace 50 años atrás, como se hacía 60 años atrás, pensando que vamos a tener mejores resultados. Y no, si estamos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Dios es un Dios que avanza, Dios es un Dios que muestra, Dios es un Dios, no, y es más les voy a decir, ustedes ya saben el final, pero Dios derrotó a Goliat con onda. Y no significa que David después salía a pelear con onda siempre. O sea, Dios
Dios no es un Dios que está atado. Dios no es un Dios que se ata a formas. Dios es un Dios que no evoluciona a Dios, sino que nos hace evolucionar y nos hace cambiar y nos hace arriesgarnos y nos hace utilizar distintos métodos, siempre bajo los mismos principios. Y esos principios los tenía este muchachito adolescente, David, que justamente es de buena fe y confianza en Dios. Un sentido de pertenencia. Yo no pertenezco al ejército de Saúl, yo pertenezco al ejército del Dios viviente. ¿Y por qué fe? Porque la fe se sustenta, yo veo lo que no se ve con la fe. Entonces la fe es una actitud de tanto confianza en Dios que yo no veo a Goliat, yo lo veo muerto a Goliat. O sea, para David, Goliat no existía, porque él le tenía a Dios. Para David no existe el coronavirus. Existe Dios que ya me dio vida eterna. O sea, por supuesto que existe. No vayan a decir el doctor Barrio dijo que no existe. No, existe, pero no estoy concentrado. Mi vida no gira alrededor de mis miedos. Mi vida gira alrededor del Dios que vence mis miedos. Porque él dice, pero para esto, él recuerda, tiene una experiencia con Dios, porque dice, cuando venía un león, cuando venía un oso, etcétera, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió, dice, Jehová me libró de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David tenía conciencia de quién era el Dios que lo acompañaba. Y no decía, mirá, yo tengo una onda tengo una puntería bárbara. No. Él le dijo, Dios me libró allá, Dios me libra acá. Y eso es testimonio. Eso es lo que tiene que dar la iglesia de Dios. Eso es lo que tiene que mostrar la iglesia de Dios para que otros se animen con los Goliat de la vida, para poder superar todos los miedos, las inseguridades, los temores, las historias, las culpas, las ansiedades. Eso es el testimonio de la iglesia de Dios. Y para ir terminando, viene Saúl y dice, no, mira, yo te voy a poner mi armadura. Y te pone la armadura. Y de repente David dice, no, pará, yo no puedo con esto. Y salió y fue él mismo. Y te voy a decir algo acá, la experiencia del otro no te sirve a ti, porque la santificación es un proceso individual. Y entonces no le quieras poner cargas al otro que ni tú las puedes llevar, porque tenía una armadura para llevar y no la llevaba. Y hay veces que nosotros, para alguien que quiere estar con Dios, alguien que quiere avanzar en la vida, le empezamos a decir, tenés que comer así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y el tipo dice, escúchame, pará, yo quiero superar mi miedo al divorcio, mi miedo a las cosas de la vida, mis inseguridades, mi pasado. Y yo le estoy poniendo cosas y formas que no vienen. Y quizás con el tiempo David usó armadura, pero no era el momento de la armadura esa. Era el momento para hacer el mismo. Y ya terminando, él se presenta frente al filisteo, frente al gran problema, y dice que el filisteo lo tuvo en poco. Y le dijo, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y entonces le dijo, ven a mí, te daré de comer las aves del cielo y las bestias del campo. Él también tenía confianza, pero tenía confianza en sí mismo. Y entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te caeré tu cabeza de ti. Le daría los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra que habrá, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y él los entregará en nuestras manos. Es así de sencillo. No sé cuál es tu problema, no sé qué es lo que te está insultando hoy a la cara.
Pero ¿sabes qué? Tú tienes un Dios que Dios es el que vence, no eres tú el que vence. Es Dios, y Dios ya lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Es más, Dios ya venció todo en la cruz del Calvario, pero como no entendemos lo que pasó en la cruz del Calvario, no entendemos qué es lo que debemos vencer nosotros. Y estamos más preocupados por lo que nos pasa que por lo que ya pasó en la cruz del Calvario. Si Él nos dio en Cristo Jesús, si Él no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Por lo tanto, el individuo que es pueblo de Dios, el individuo que es un David, anda por la vida dándole gloria a Dios y dando testimonio que Dios es el que actúa en su vida, pero sabiendo que puede ir por el valle de sombra de muerte sin temor alguno, porque Dios va con nosotros. Y ahí Dios utilizó a David con lo que David tenía, no con lo que otros tenían, con lo que David, porque Dios quiere usarte en tu propia historia, con tus propias herramientas, con lo que tú eres. Tú no debes ser Henry Barrios, no debes ser el pastor Jonathan, no debes ser como el presidente de la conferencia o el presidente de la unión o el presidente de la asociación general. No tienes que pensar, no puedes que ellos piensen por ti. Dios te va a usar a ti, pero le vas a dar salvación. Me vas a dar salvación a mí, a Jonathan, a los presidentes, etcétera, si tú avanzas confiado en Dios. Y finalmente dice que cuando él lo hirió, tomó la espada, cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Cuando Dios derrota a tu gigante que está en el valle, olvídate de todo lo demás, porque la otra montaña es tuya. Pero te voy a terminar diciendo, no te concentres en el enemigo, sino en Dios. No te concentres en lo que te puede ocurrir o no te puede ocurrir, si te puedes enfermar, si te puedes morir, etcétera, sino concéntrate en Dios, que ya venció la muerte. No te concentres en quién eres tú, sino concéntrate en quién es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y que esta meditación de alguna forma les sirva para enfrentar las realidades de la vida, las realidades que tenemos hoy ahí, porque la muerte está alrededor. No sabemos dónde, pero está ahí. Pero ¿saben qué? Yo tengo un Dios que ya venció la muerte. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por el mensaje que nos ha compartido. Nosotros siempre anotamos algunas ideas principales que nos quedaron. Por ejemplo, un cargo no te hace líder, la importancia de tener motor propio, ¿no? El falso testimonio también es cuando no puedo con los problemas que tal vez tienen todos. Otro punto también que anotamos, estamos para salvar, no para destruir. Mi vida no gira alrededor de mis miedos. Dios quiere usarte con tu propia historia, ¿no? Algunos puntitos que fuimos anotando muy interesantes. Así que, pastor, le agradecemos por haber compartido, por haber tomado el tiempo para estar con nosotros desde allí, desde Estados Unidos. Así que, pastor, le damos el lugar para que pueda tener un cierre con una oración y ya cerraríamos el programa de hoy. Como no, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un privilegio compartir la palabra. Y gracias, los abrazo a todos ustedes. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por lo que tú eres. Queremos agradecerte porque tú, a través de toda la historia, mostraste siempre tu amor y tu poder para querer salvarnos. Perdónanos, porque nosotros a veces nos concentramos más en los problemas, en las crisis y en los gigantes, que en el Dios que decimos que va a nuestro lado. Y hoy, Señor, queremos bajar al valle de sombra y de muerte sin temor alguno, sabiendo que tú estás con nosotros. Y sabemos que muy pronto, en virtud de tu poder, estaremos en el monte Sión celebrando por la eternidad. Bendice al pastor Jonathan, bendice el distrito, bendice los líderes de la iglesia allá en el Chaco. Dales tu paz y tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén.